Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Pueden tomar sus asientos, amén. Qué bueno que es decir, cuando dicen, cada vez que se entrega a alguien que va a predicar o a alguien que va a traer la palabra de Dios, que se diga que cada uno de nosotros solamente somos los que llevamos nomás la palabra de Dios, pero solamente Dios es el encargado de darle la sabiduría a cada uno de nosotros, amén, para que podamos discernir la palabra, lo que Él quiere decir en su Biblia, en la palabra que nos ha dejado a cada uno de nosotros, amén, porque muchas veces el ser humano es así, siempre quiere tener en alguien en quien mirarse, en alguien en quien idolatrar muchas veces, ¿no? Porque hasta podemos ver en la palabra del Señor Jesucristo que muchas veces con cuantos varones del Señor que llevaban la palabra de Dios, en vez de escuchar lo que ellos decían, lo que hablaban acerca del Señor Jesucristo, estaban empezando a idolatrar con ellos. Podemos ver hasta el apóstol Pablo le tenía que decir, ¿acaso yo fui crucificado o fue crucificado Cristo? ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Amén. Que en vez de poner la mirada en las cosas del Señor, y muchas veces vemos a ver quién trae la palabra o quién es el que trae el mensaje o la meditación. Pero siempre tenemos que creer que es Dios el que trae, que nos usa a cada uno de nosotros para traer lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que es la salvación mediante su Hijo amado Jesucristo. Amén. Porque en este tiempo podemos ver que muchas personas, mucha gente y muchos hermanos se están perdiendo por detrás de eso, por buscar la sabiduría en vez de Dios, están buscando la sabiduría humana, que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, amén. Y así dice su palabra y lo vamos a leer hoy en este día, amén. Así que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, amén. Ahí en el 1:18, amén. ¿Lo tenemos todo? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren cómo dice el título. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hasta ahí nomás. Qué hermosa palabra esta, amén.
que nos baja a tierra a todos aquellos que queremos predicar, aquellos que queremos traer la palabra de Dios, que queremos servirle a Dios como tiene que ser, amén. Porque es como lo dice el Señor Jesucristo, porque muchas veces, ¿cuántas veces queremos leer con nuestros propios pensamientos, queremos poner por encima lo que es la palabra de Dios? Y nosotros como seres humanos no estamos prácticamente capacitados, si lo vemos con nuestros ojos carnales, no estamos capacitados para entender la palabra de Dios. Por eso es lo que dice esta palabra, nos deja cada uno de nosotros, amén. Por eso dice el Señor Jesucristo, nos dice y Dios en su palabra que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Porque para una persona normal, para una persona que quiera ver con sus ojos carnales o leer o escuchar con los ojos carnales, va a ser imposible entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decía esta palabra, porque hay muchos que no la entienden y no la van a comprender. Lo que Dios quiere, lo que Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros de una vez que ya nos ha elegido a cada uno de nosotros. Por eso Dios así le ha placido acá con cada uno de nosotros que sea así la palabra, amén, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos decidido llevar y conocer a Dios como se lo merece, a Él le ha placido así desde un principio, amén. Porque por eso está escrito acá. Porque la palabra de la cruz es locura lo que se pierde. ¿Cuántas personas le parece que es una locura la palabra de Dios y hasta este momento, amén? Se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios le es chocante a aquellas personas que no quieren conocer de Dios, que no quieren saber nada de Dios. Inclusivamente muchas personas, hasta los que están dentro de la iglesia, les es locura. Le es chocante, le es prácticamente no le penetra la palabra de Dios. Es como el agua y el aceite. Porque empiezan a decir así, empiezan a poner los pensamientos carnales por encima de los espirituales. ¿Cómo yo tengo que conducirme de esta manera? ¿Cómo yo tengo que hacer esto? ¿Cómo es? Esto es una locura. Y eso es lo que dice aquí el varón, aquí en la palabra de Dios. Es una locura aquellos que se pierden, aquellos que no quieren buscar de Dios, aquellos que ya es molesto lo que es la palabra de la cruz, amén. Porque hay muchas personas que quieren llevar un evangelio light y les es molesto la palabra de Dios, les es molesto las reglas, les es molesto todo lo que dice en su palabra. Es por eso que dice el apóstol tenía que decir esto y advertirlo aquí a los hermanos, amén, para que tuviesen cuidado. Pero también hay hermanos que quieren salvarse, que quieren buscar la palabra de Dios, que quieren buscar como el Señor nos pide que lo que hagamos, amén, lleno de faltas, lleno de errores, lleno de cuantas cosas, como dice su palabra, que hasta que nos muramos vamos a seguir siendo pecadores. Pero buscamos de la presencia de Dios y queremos salvarnos como sea, porque como dice su palabra, que si en lo poquito le somos fieles a Dios, que Él sobre mucho nos va a poner a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos deja a cada uno de nosotros para que tomemos una decisión a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos en este camino, en este peregrinar, que es en el camino del Señor Jesucristo? Que cada uno de nosotros ha tomado la decisión. Porque ninguno de nosotros, los que hemos venido a este lugar, o el que viene a la iglesia, o el que busca de Dios, no está obligado por Dios, sino que ya nos ha sido dado la palabra y ya cada uno de nosotros es tomar la decisión si la quiero poner por obra o si prácticamente, como dice aquí, dejarla como una locura, como ir en contra de lo que dice en ella, amén. Pero mire, aquellos que queremos seguir, que queremos un día estar ahí con el Señor Jesucristo y decirle, Señor, he tenido falta, he tenido errores, he hecho cuantas cosas delante de tu presencia, pero tú has tenido misericordia conmigo. Porque cuántas veces también nos hemos echado para atrás también con las cosas del Señor, amén. Porque muchas veces hemos tenido debilidades en cuantas cosas en las ocasiones de nuestra vida. Pero ahí ha venido de nuevo el Señor y nos ha vuelto a levantar. Y que podamos decir un día, Señor, no ha sido fácil, pero aquí estoy, amén. Amén, amén.
Y mire lo que dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Mire lo que dice a nosotros que queremos seguir el Evangelio, como dice el Señor Jesucristo, de tratar de esforzarnos, aunque sea en lo mínimo, trata de esforzarnos en el Evangelio de Dios. Ese es el poder de Dios que nos ha dejado a cada uno de nosotros, amén, para que le sigamos, pero no como nosotros queremos, no como la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Porque ¿cuántas personas ponen la sabiduría humana delante de Dios y no le entienden la palabra? Pues por eso que deja este mensaje, amén. Pero mire lo que dice Dios cuando uno quiere pensar como un hombre carnal y no como un hombre espiritual. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuántas personas tienen título de lo que uno le pueda buscar? Tienen una comprensión de texto terrible. Cuando leen algo, cuando leen un libro, cuando leen algo, pero le ponen la palabra del Señor Jesucristo y le parece una locura, le parece algo que no lo puedan entender. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas personas, y podemos ver cuando leemos la Biblia que desde el tiempo ya antiguo, porque esta palabra ya es antigua, y hasta el día de hoy todavía se sigue cumpliendo? Pueden tener diploma, pueden tener todo, pero si no ponen la mente espiritual es muy difícil entender la palabra de Dios. Porque se le hace una locura, se le hace algo que no puede ser. Hoy escuchaba a una persona que decía que de política y de religión no discutía, porque dice que siempre van a perder. Obviamente no entiende lo que es la palabra de Dios, amén, porque cuando uno quiere enseñar lo que dice la Biblia, le es algo incómodo, amén, y por eso nos ha dejado Dios su palabra, porque la palabra de Dios es incómoda. Eso le decía una vez a un varón que cuando iba a la iglesia decía que se sentía incómodo, y bueno, eso es cuando el Señor Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros, porque para eso nos trae a la iglesia, para que nos sientamos incómodos, si es que estamos incómodos, amén. Porque si estamos cómodos, si venimos a la iglesia y estamos cómodos, te están predicando un evangelio totalmente diferente, amén. Amén, gloria a Dios. Es por eso que está escrita la palabra del Señor. Y mire lo que dice, y poniendo aquí personas letradas, mire, en el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántas personas, cuántos científicos, cuánta gente no pueden, hasta el día de hoy no pueden saber de cómo se han formado muchas cosas y quieren poner su teoría por encima de la palabra de Dios? De cómo fue creado el mundo, de cómo ha sido creado cada cosa, cómo ha sido hasta creado el ser humano. Es tremendo como el Señor, porque aquí dice, lo ha enloquecido, porque tratan de buscar la manera, buscarle la solución, buscarle la vuelta de rosca, como se dice muchas veces. Pero no lo van a poder hacer, porque Dios, como dice su palabra, ya lo ha enloquecido la sabiduría del mundo, de aquellos que han tomado la decisión. Siempre me baso en lo que una vez predicaba el pastor y decía aquí que tenía un pasajero que le decía que tenía 5 títulos ahí en la pared. Y con cada título que iba obteniendo, dice que se lo iba alejando más de Dios. Amén. Y eso me ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón, porque muchas veces nos tiramos atrás, amén, nos tiramos un poco atrás, decimos, bueno, yo no tengo tal estudio, no tengo tal cosa, no he llegado a la facultad, no he llegado. Pero acá, si leemos toda esta palabra, a nosotros nos ha escogido Dios, amén. A cada uno de nosotros. Si le preguntase hoy en este día si cuántos de nosotros somos letrados, somos muy pocos. Pueden estar contados con los dedos de nuestra mano y con una sola. Pero mire, Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros el poder de la palabra de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como decía el apóstol Pablo, tolérenme un poquito de locura, amén. Toleradme. Porque tenemos que estar locos para venir a la iglesia, para venir a buscar de la paz del Señor Jesucristo, amén. ¿Y cuántas personas piensan así? Ese está loco, ¿cómo va a ir a buscar de Dios estando en la condición que está? Tiene problemas en su casa, tiene problemas en su trabajo, está pasando por enfermedades, por cuántas cosas, y no llegan a entender lo que es la palabra de Dios, amén. Pero para cada uno de nosotros, miren lo que dice, y esto lo dice a cada uno de nosotros: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el mensaje para cada uno de nosotros, amén, que estamos en este lugar. Si te dicen que estás loco, dice, dale gracias al Señor Jesucristo, amén, porque es la única manera de que puedas entender la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque aquel que cree que está de acuerdo, aquel que cree que se lo sabe todo, no sabe nada. Amén. Porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Aquel que cree que se lo sabe todo, no sabe nada. Y mire lo que dice en el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto era en el tiempo antiguo y hasta en este tiempo también. ¿Cuántas personas están buscando las señales y se van de un lado, se van para el otro, se van en cuántas cosas? ¿Y cuántas personas buscan libros en teología, digamos, prácticamente humanos y no se van a la palabra de Dios? Le tratan de buscar en diferentes idiomas, muchas veces quieren leer el hebreo, en cuántas cosas, pero ya el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Ya no es lo que yo piense, lo que usted piense, sino lo que Dios quiere. Por eso dice que el Señor, Dios nos dice a cada uno de nosotros que el pensamiento de Él no son nuestros pensamientos. Podemos ver cuántas libros, cuántas cosas están saliendo que son sabiduría humana y no son sabiduría de Dios. Para eso Dios nos ha dado la palabra de Dios, para que podamos y pedirle su sabiduría a Él mientras nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Es la única manera de poder entender su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor, Dios, mediante el Señor Jesucristo, nos ha dado a nosotros para poder aprender a discernir su palabra. Nos ha dejado a cada uno de nosotros, amén, para que nos tomemos del Señor Jesucristo, que Él ya ha sido crucificado para cada uno de nosotros. Muchos no lo pueden permitir hasta de este momento, porque de ahí dice que hasta los judíos, y podemos ver cuántas personas no quieren creer en el Señor Jesucristo. Lo han tomado, lo han dejado de lado al Señor Jesucristo, quieren seguir con sus enseñanzas antiguas o su parecer, o muchas veces con las cosas del mismo hombre, con las enseñanzas del mismo hombre. Pero Dios ahí ha puesto una división, lo ha puesto al Señor Jesucristo para que, como dice su palabra, para que en Él crean, pueda ser salvo, amén. No como muchas personas quieren creer o muchas personas quieren poner cada uno de ellos, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oramos, Señor. Gracias. Por eso nunca nos tenemos que echar de menos cada uno de nosotros que venimos y predicamos la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que saber discernir cuando es verdaderamente la palabra de Dios o cuando es la palabra de un hombre, amén. Amén, gloria a Dios. Cuando están los pensamientos del hombre por encima de las cosas de Dios, uno tiene que saberlo discernir, amén. Porque para eso Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, para que sepamos discernir a través de su palabra qué es lo que es de Él y qué es lo que no es de Él. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por más que nos esforcemos con toda nuestra mente, con todo nuestro sentir, con toda la inteligencia humana que uno pueda tener, si no lo tenemos a Dios, primero va a ser muy imposible entender su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso, en este último tiempo, ¿a qué estamos poniendo nuestros oídos o nuestros ojos? ¿A quién le estamos prestando atención? ¿Es a Dios o a los hombres? Porque la única sabiduría verdadera tiene que venir de Dios y del Señor Jesucristo. Porque si no va a ser también, vamos a tropezar nosotros mismos también. Vamos a tropezar y vamos a caer. Porque para eso nos ha escogido Dios a cada uno de nosotros. Y los que estamos aquí, a los que están ahí, también a través de la página viéndonos. Porque por eso, y mire lo que sigue diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio, lo malvado, lo ignorante, personas prácticamente que no eran conocidas. ¿Cuántas personas que uno pueda recordar cuántas veces nos han querido echar abajo? Amén. Con sus estudios, con cuántas cosas, pero ahí, Dios está ahí. Nos ha buscado a nosotros, aquellos que teníamos muchas faltas, muchos errores, cuántas cosas que teníamos ahí, nos ha escogido Dios para que llevemos la palabra de Dios y nos ha dado a entender el misterio de la palabra de Dios, porque es un misterio, porque no todos lo pueden entender, por eso que es un misterio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas personas éramos débiles? ¿Cuántas personas éramos de diferentes maneras? Y nos ha escogido Dios para eso. Dice, para avergonzar a aquellos que son fuertes. Aquellos que se creen más que cualquier hombre. Por eso nunca tienes que echarte de menos, iglesia del Señor, amén. Amén, amén. Sino darle gracias a Dios que te ha sacado de este lugar, de este mundo, te ha sacado de la ignorancia, porque cuántas veces, y siempre me gusta recalcar esto, cuántas cosas yo he hablado en contra de la palabra de Dios que me parecía que era una locura, porque estaba siendo ignorante, amén. Y ahí a donde entra en el 28, a donde me siento muy representado cuando dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil, lo malvado. ¿Cuántas cosas? Y me pongo, por ejemplo, he hecho estando en el mundo. Inclusivemente había un día que había ya los pecados me tenían ya ahí acorralado contra la pared. Las consecuencias ya me tenían acorralada contra la pared. La única solución que le veía era quitarme la vida. Hasta lo había pensado de encolgar una soga o algo y quitarme la vida. Por eso siempre hablo de las consecuencias que uno tiene cuando conoce el Evangelio de Dios y se aleja. Porque imagínense lo que dice la palabra de Dios, que si uno se aleja, que vienen 7 demonios peores y que hayan adornado ahí y pasan a habitar en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, hoy en este tiempo, amén. ¿En qué decisión estamos tomando? Y me sentía ahí acorralado, pero a Dios le ha placido de que yo siga viviendo para que hoy en este día pueda estar y predicando la palabra del Señor y con la sabiduría, no sabiduría mía, sino con la sabiduría de Dios. ¿Y cuántas veces hemos sido usted, yo y cuántos de los que estamos acá hemos sido menospreciados por el mundo?
pero hemos sido apreciados por Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no solo apreciados, sino también escogidos, como dice en su palabra, que ella nos ha escogido desde antes de la fundación de este mundo. Imagínense para que vaya y le explique eso a un científico. Va a ser imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En el 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos has hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que cada uno tenga la justificación, la redención y podamos ser justos delante de su presencia siendo aún pecadores? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso que es Dios, amén. Qué hermoso que nos ha dejado ya su palabra, nos ha dejado ya el discernir lo que es de Él y lo que no es de Él. Que ya no sea la sabiduría mía humana, sino la sabiduría de Él, que viene de lo alto. Que ningún hombre, ni mujer, ni niño, ni niña, ni ninguno la van a poder tener por encima de Dios. Imagínense que lo que nosotros sabemos, lo que tenemos aquí es una cosa ínfima todavía, lo que tenemos. Imagínense cuando nos sabemos y veamos cosas todavía semejantes a lo que está escrito acá. Cuando ya estemos delante de la presencia del Señor, empecemos a ver lo que es la potencia, la gloria de Dios completa. Porque si tendría que contarla, va a ser imposible. Si uno tendría que ir al cielo y después bajar, va a ser imposible contarla, ¿amén? Porque hasta el apóstol Pablo daba un ejemplo de aquello que había escuchado palabras inefables, que era imposible para explicar para un hombre, amén. Amén. Pero el Señor Jesucristo ya nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dado la sabiduría. Y de ahí volvemos de nuevo al título, que es por mediante del Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice Cristo, poder y sabiduría de Dios, amén. Así que en este último tiempo, en estos últimos días, no ponga la sabiduría humana por encima de Dios. Busca primeramente la sabiduría de Dios, que es la única que puede ser para salvación. Espero que este mensaje le haya sido de bendición a cada uno de ustedes y esperando que esto no sea para reflexionar en este último tiempo, porque muchos están buscando la sabiduría humana por encima de la de Dios. Que Dios les bendiga.